Festival de Humanidades de Denia. Este año el tema central es desconfinar el futuro, pensar el futuro, por tanto, desde el presente e intentar en el camino perderle miedo, ¿no? Y ser capaces de construir lo que a veces se duda que se pueda llegar a alcanzar. La cuestión del futuro hereda muchas cosas del presente y algo que, tal como estamos en este momento viendo, es ya estructural en el mundo, como es la guerra. Por tanto, hablaremos del futuro a partir de la guerra. Una trágica constante de la humanidad que en estos últimos momentos ha alcanzado dimensiones ya difícilmente imaginables. Para tratar este tema tenemos a uno de los periodistas de política internacional más reconocidos de este país, a Xavier Masdexexás, que trabaja actualmente en el diario La Vanguardia y que a menudo da vueltas por este mundo, como comentaremos ahora inmediatamente en los territorios donde ocurren los grandes conflictos, los conflictos decisivos. La intervención de Xavier Masdexexás vendrá acompañada de unas imágenes, no sé si hay alguna ya en pantalla, sí, lo tengo aquí, sí. Vendrá acompañada de unas imágenes de Samuel Aranda. Samuel Aranda es fotógrafo y reportero, uno de los más distinguidos fotógrafos de la realidad que tenemos en este país y que ha cubierto muchas de las zonas conflictivas de este mundo, además con una cierta tendencia a engancharse en ellas, y pues se va al Yemen y de pronto decide quedarse 1 año y medio y se va a otra parte y algo parecido, y es realmente un testimonio impresionante de lo que son las guerras en diversas zonas, pero especialmente en el territorio de Oriente Medio, ¿no? Y nos ha parecido que era un trasfondo de acompañamiento de la intervención de Xavier Masdexexás que vamos a iniciar ahora. No sé si quieres, Xavier, añadir algo al comentario sobre Samuel Aranda y entramos. Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Denia por organizar el festival y a Josep también. Y bueno, las imágenes que estáis viendo de Samuel Aranda y yo hemos trabajado juntos en muchos conflictos, sobre todo a partir del 2011 con las primaveras árabes. Aquí veis muchas fotos que son de entonces, del Yemen, pero también de Túnez, de Libia, de Egipto, de Gaza. Son estas fotografías que yo creo que son interesantísimas de ver porque ponen de relieve el sufrimiento, ¿no?, máximo al que podemos nosotros exponernos, que es en un conflicto armado, en un conflicto bélico, que sería, y así lo veo yo, como la punta del iceberg de la violencia que va, digamos, creciendo entre nosotros, ¿no?, en las sociedades que consideramos estables y que en cualquier momento pues, pueden derivar en violencia, ¿no? Y estas imágenes pues, es lo que provocan desplazamientos y gente que sufre muchísimo. Creo que es justo recordar que hay personas hoy en Gaza que están sufriendo lo que ya parece claro que es o no es un genocidio, pero sí que es una persecución sistemática de la población civil. Tenemos la situación de la mujer en Afganistán. Yo creo que la mujer en Afganistán representa hoy la máxima opresión que puede tener un ser humano bajo un régimen político. Y tenemos sobre todo a todos los activistas por la democracia y los derechos humanos que viven bajo dictaduras, sea en Rusia, en Irán o incluso en Venezuela, países que no reconocen los más básicos derechos humanos. Y en estos países hay gente que para mí son héroes que arriesgando su propia vida, y tenemos el ejemplo de las mujeres otra vez en Irán sacándose el velo, arriesgando su vida yendo a la cárcel, no renunciando a esta búsqueda de la dignidad de las personas, ¿no? Y
¿Qué crees? No, has pasado 15 días en un territorio manifiestamente conflictivo, en Israel y en Palestina. Creo que para empezar la conversación, pues me parece interesante que nos expliques qué has visto, qué has constatado, qué has confirmado, de cosas que ya intuías y qué podemos esperar de esta guerra de nunca acabar, ¿no? Sí, bueno, acabo de regresar de 15 días, como dice Josep, en Israel y Palestina. Es un conflicto que sigo desde hace muchísimos años. Yo con 18 años me fui a trabajar a un kibutz, era 1982, y creía en un proyecto de la construcción de un Estado desde un punto de vista comunitario, de este idealismo de un chaval que cree pues, que todo es de todos, que hay un bien común y que se puede construir una sociedad desde cero en común, ¿no? Evidentemente era muy inocente yo en aquella época y no conocía para nada el trasfondo de la realidad de los palestinos en Israel, y lo aprendí a partir de ese momento. Hoy, tantos años después, veo un Israel que se desmorona y veo una Palestina que no tiene salida. Con lo cual, la conclusión así rápida es que los niños que han de hacer la paz no han nacido todavía. Yo creo que nosotros viviremos con este conflicto siempre, y nuestros hijos también. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay la voluntad política de resolverlo, y no hay la posibilidad geográfica tampoco, porque el espacio es muy reducido y la expansión sin freno de las colonias sionistas en Cisjordania hace casi imposible la construcción de un Estado palestino que sea viable. Yo creo que hoy, con los que decía, la razón, ¿no?, un poco de la guerra está en la debilidad de la democracia israelí. Y a mí creo que me gustaría empezar un poco la charla recordando una fecha que es muy importante, que seguro que recordáis, que es el 4 de noviembre de 2015, cuando fue asesinado Yitzhak Rabin después de dar un meeting en una plaza, que era la Plaza de los Reyes, en Tel Aviv, una plaza que hoy lleva su nombre. Y él da este meeting porque habían firmado los acuerdos de Oslo, que fue el esfuerzo más importante para conseguir una normalización, una coexistencia con los palestinos, y es asesinado al final de este meeting. ¿Quién lo asesina? Lo asesina un estudiante de Derecho y de Informática que también estaba apuntado a una escuela, una yeshiva, que es una escuela religiosa donde estudia la Torá, y que ahí se radicaliza. ¿Quién instiga este asesinato? Son los grupos ultraderechistas que a partir del año 1967, cuando Israel gana la Guerra de los 6 días y ocupa Cisjordania, ven en esta victoria la posibilidad de construir el gran Israel que está en la Biblia, ocupar lo que ellos llaman Judea y Samaria, que es Cisjordania. Esta oportunidad no la han dejado escapar desde entonces. Y este asesino, ¿no?, se llama Yigal Amir, este hombre cree que estaba en su derecho matar a Yitzhak Rabin, porque aunque la Biblia diga que no matarás, la Torá dice que puedes matar a aquel judío que entrega tu tierra al enemigo, y que es un peligro para el propio pueblo judío. Y entonces esta justificación religiosa la apoyan, pero no estoy hablando de una persona que se llama un lobo solitario, un loco. No es para nada un loco, pasó varios exámenes psiquiátricos durante el proceso judicial y se llegó a la conclusión que era perfectamente consciente de lo que había hecho, y sobre todo porque había contado con el apoyo de numerosísimas personas, tanto en el plano intelectual y religioso como a la hora de realizar el atentado. La comisión de investigación que investigó el atentado llegó a la conclusión de que había habido un fallo de seguridad, lo cual era obvio, pero renunció a investigar el entorno, las circunstancias que habían propiciado este asesinato, y no son otras que el auge de un populismo nacionalista, mesiánico, ultranacionalista, en manos o dirigido por el actual primer ministro Benjamin Netanyahu.
¿Y por qué os comento esto? Porque la línea entre lo que es la confrontación política y la confrontación armada es mucho más fina de lo que pensamos. Es mucho más fina de lo que pensamos. Consideramos que, no sé, ponemos la radio por la mañana, vemos una tertulia y dices, ostras, cómo se pasan estos políticos, cómo se insultan, qué animalada acaba de decir, etcétera, etcétera. Hay millones de personas que se levantan cada mañana con la radio escuchando ya esta tensión informativa, esta violencia verbal. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? De cómo el presidente Donald Trump en el 2016 pues, decide incitar al asalto al Capitolio. No sé, imaginaros aquí en España el partido, digamos, que pierde, no reconoce el resultado de las elecciones, instiga un asalto al Parlamento en Madrid y en este asalto mueren 9 personas y hay decenas de heridos. Esta es la situación que se vivió en Estados Unidos en el 2019 y lo cerca que estás de provocar un conflicto civil, ¿no? Y lo cerca que estamos ahora de que Donald Trump vuelva a la presidencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que volviendo al tema de la guerra, ¿no? Por cómo es que estamos en esta tesitura, porque si os recordáis hubo un momento entre la caída del muro de Berlín en el año 89 y el crack financiero del 2008, que el mundo era un lugar maravilloso. El comunismo se había acabado, la Unión Soviética se desmorona, los países de Europa del Este se incorporan a la Unión Europea, entramos en la globalización, China la gran fábrica del mundo. Parece que este mundo nuevo está llenísimo de posibilidades y sobre todo pues estas cadenas económicas, ¿no? Que nos unen pues esto con los asiáticos, con el sur global, etcétera. Durante esos años la diferencia entre el norte y el sur y la diferencia entre los ricos y los pobres en las sociedades avanzadas se fue reduciendo más que nunca. Durante estos años, pues la India, Sudáfrica, etcétera, ¿no? Indonesia, estos países fueron creciendo a un nivel muy superior a lo que crecían las economías y las democracias liberales, ¿no? Y todo esto salta por los aires en el 2008. La crisis financiera del 2008, fruto de la codicia del sector financiero que había vendido hipotecas e inducido a la población a vivir por encima de sus posibilidades, a cumplir el sueño americano, que es el sueño de todos, que es poder tener una casa y vivir dignamente de tu trabajo, pues conseguir este sueño por un atajo que además estaba repleto de minas, porque la hipoteca que te daban estaba cargadísima de productos basura que eran una lastra de la que nunca te podrías liberar, ¿no? Entonces, esta escalada del beneficio y de la codicia produce este crack y, sobre todo, ¿cómo lo resolvemos, ¿no? Lo resolvemos con ayudas públicas. ¿Qué hacen los estados? Rescatan a la banca. ¿A costa de qué? A costa de un dineral. ¿A costa también de qué? De la austeridad. Recordar la austeridad que se impuso en Europa, que aún acrecienta más esta desigualdad, no en Europa era entre los países del Mediterráneo y los países del norte de Europa, pero también dentro de las propias sociedades europeas, ¿no? Recuerdo los griegos, recordáis los griegos lo mal que lo pasaron, en España también, y la sociedad en su conjunto, y hablo la europea, pero también la norteamericana, nunca se ha recuperado de esa grandísima desigualdad. Los que se recuperaron primero fueron los que tenían su dinero invertido en bolsa, es decir, los que viven de las rentas bursátiles, de las rentas del mercado de capital, porque al rescatarse la banca se restablecen los valores de estas inversiones. Pero las personas que viven de su salario y que llegan a fin de mes normal, que se pueden ir de vacaciones, comprarse un coche cada 10 años, llevar a sus hijos a un colegio, incluso a estudiar inglés unas semanas al año fuera de España, pues toda esta clase media no alcanza el nivel adquisitivo que tenía antes. La inflación se dispara y nosotros vivimos peor de lo que vivíamos antes. Y el esfuerzo de nuestro trabajo ya no vale la pena, ya no es tanto, ¿no? Y entonces, si esto lo unes, esta frustración
que es un dolor en esta frustración, es una frustración familiar. Lo unes a la ventaja que ofrece a los populistas, ¿no?, que inciden en esta frustración para garantizarte lo que te había garantizado la banca en el 2008, que es decir, un atajo a la felicidad, ¿no?, a la libertad, estas palabras que han perdido todo su sentido, ¿no? Pues, ¿qué es lo que produce? Produce un deterioro de la democracia impresionante, ¿no? Porque estamos votando en muchas partes de Occidente a propuestas radicales, y son los radicales los que tienen la voz, y los radicales, si los sumas, son la minoría, porque la mayoría de las personas, y eso es por la experiencia que he vivido a lo largo de más de 30 años cubriendo conflictos, en todos estos lugares que veis en estas fotografías, la mayoría de las personas quieren vivir en paz, no quieren vivir en un conflicto. Son los extremos los que quieren el conflicto y lo necesitan para mantenerse en el poder, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es un deterioro de la democracia, con este auge de los populismos que se ceba en esta frustración de las clases medias y que provoca, la derivada es un estado de violencia verbal permanente en nuestras sociedades, que son las más estables que hay. Nosotros aquí en España parecemos todos estamos cabreados todo el día y vivimos en un país que es extraordinario. O sea, si tú comparas, y no solamente los índices macroeconómicos que salen, ¿no?, si comparas la calidad de vida, ya no hablo del PIB y de la inflación y lo que nos cuesta comprar las cosas, que nos cuesta más que antes, pero tú miras la calidad de vida y tú comparas la calidad de vida que tenemos con nuestra seguridad social, nuestras escuelas, etcétera, con la que tienen otros países, y estamos bastante bien. Que no sepamos apreciar este bien común que tenemos, ¿qué indica? Que nos han secuestrado la cabeza de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo nos secuestran la cabeza, no? Bueno, sobre todo, pues evidentemente a través de los medios de comunicación, a través de la desinformación, pero también a través de la tecnología. Nosotros, cada uno de vosotros, lleváis en el bolsillo seguramente un teléfono móvil. Y este teléfono móvil obedece a una tecnología que no sabemos cómo realmente funciona. Si a mí me explican cómo es que dándole a la pantalla entiende lo que yo quiero hacer con mi dedo, ¿no?, pues yo no sé cómo ese cristal puede transmitir esa información de mi dedo, mi cabeza, a esa nube en la que me va a proporcionar el acceso a una página web a comprar cualquier cosa, ¿no? Es una tecnología que no sabemos cómo funciona, y esa tecnología nos asusta, ¿no?, que ese es otro factor importante, el miedo que tenemos a esta tecnología. No nos pasa nada que no haya pasado antes a nuestros antecesores. La revolución industrial también provocó un pánico tremendo. La máquina de vapor, pensábamos que ya se iba a acabar el trabajo manual, que las familias no tendrían que vivir, y el ajuste fue complicadísimo, ¿no? Y ahora, ante esta incertidumbre que despierta también el auge de la tecnología, sobre todo de la inteligencia artificial, nos asusta. Nos asusta saber que puede ser también un arma militar. Hemos visto cómo Israel lo ha utilizado para eliminar a todos los miembros de Hezbollah, haciendo estallar los buscas que llevaban en el bolsillo. No te digo ya si llevan móviles, ¿no? Pues esta tecnología, mira, esta foto de Samuel Aranda, esta es muy bonita, esta foto, perdonad el paréntesis, pero esta foto ganó el World Press Photo. Es una foto de una madre abrazando a su hijo moribundo en una mezquita de Saná, en Yemen, que pasamos en aquella revolución que hubo, y este chaval, que tenía 18 años, había sido gaseado, y lo que hacían era que te sacaban la ropa porque te ahogas con los gases, pero no solo te ahogas porque has respirado por la boca, sino también todos los poros de tu piel están absorbiendo este veneno que te han tirado, ¿no? Entonces, lo que hacen los médicos, y en esta mezquita se había convertido en un hospital de campaña, es quitarte la ropa y te frotan con unas esponjas que están empapadas de Coca-Cola. Y porque la Coca-Cola tiene no sé qué reacción, pero te abre el poro, y entonces permite que tu cuerpo empiece otra vez a respirar. Y esta madre, Fátima se llamaba, pues encontró a su hijo y vivió. Y luego pues se convirtió en uno de los puntales de la revolución, pero es una de las grandes
esta Pietà que vemos, ¿no? Es la que ganó el World Press Photo y es una imagen que demuestra pues esto, pues no solamente la atención, el cariño, el amor de una madre por su hijo, sino también la lucha de estos héroes, ¿no? Que se ponen en primera fila, que los que hablábamos al principio, para conseguir, digamos, una sociedad mejor, ¿no? Bueno, todo esto os lo decía porque estábamos hablando de la tecnología y del miedo que nos produce la inteligencia artificial y el uso militar que se puede hacer de estas armas, ¿no? Que son armas de uso civil, ¿no? Pues ya estoy haciendo una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser un arma de uso civil? Bueno, pues un móvil puede ser un arma, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y entonces hay un dato que a mí me quita un poco el sueño, que es que por primera vez en la historia de la humanidad el poder está concentrado en muy pocas manos. Y no hablo del poder político, hablo del poder de transformar la sociedad. Por primera vez en la historia de la humanidad este poder está concentrado en Estados Unidos, concretamente en el Valle de Santa Clara, en Silicon Valley. Hay que tener en cuenta que el 86% de las 50 principales compañías tecnológicas del mundo son norteamericanas. O sea, de las 50 mayores compañías tecnológicas del mundo, el 86%, casi todas, son norteamericanas. Estas 50 compañías son las que están llevando el mundo a una nueva era, que puede ser una era de oportunidades, seguro que sí, y que será una era buenísima, seguro que sí, pero aún no estamos allí. Y la transición a esta era provoca tantos desajustes que incluso causa guerras, ¿no? Esto os lo digo porque significa que solo el 1% de la población, entiende cómo funciona esta tecnología. Nosotros podemos entender cómo funciona una nevera, podemos entender cómo funciona una radio, podemos entender quizás un poco cómo funciona un teléfono móvil, yo no mucho, pero puedes pensar, ¿no? Pues bueno, pues la Internet, etcétera, ¿no? Y cuando empezó Internet, no sé si os acordáis cuando empezó Internet al final del siglo XX, ¿no? Y hace unos 25 o 30 años, ¿no? Bueno, empezamos ¿no? Nos educaban en lo digital, venga, vamos a enviar un correo electrónico, y empezamos a utilizarlo, ¿no? Y más o menos podíamos entender que estamos enviando un mensaje, como era una llamada telefónica, pero esto va por escrito, y nos podía ser más o menos familiar, ¿no? Lo que estamos a punto de experimentar con la inteligencia artificial ya nadie lo va a entender. No nos podremos entender si yo soy un holograma o una persona de carne y hueso, el que está hablando aquí delante vuestro, ¿no? Entonces, esto crea una incertidumbre impresionante, impresionante. ¿Y qué crea al mismo tiempo? Crea unos magnates que lo que quieren, porque lo exige esta tecnología, es muy poca regulación y muchos contratos públicos. La tecnología que se está desarrollando, la inteligencia artificial, necesita mucha energía, necesita mucha agua y mucha electricidad. Y esta energía cuesta tantísimo dinero que solo se puede sostener en este momento, y de hecho se han frenado ya varios proyectos de inteligencia artificial con muchísimo dinero. ¿Y quién invierte en una compañía? Pues quien tiene dinero y espera un retorno económico de esta inversión, ¿no? Estamos hablando ya de una élite tecnológica económica, evidentemente blanca, ¿no? Y esta élite económica, tecnológica y blanca, lo que le molesta esencialmente es la democracia. Porque la democracia, ¿no? Como decía Elon Musk y recordábamos antes con Josep, la democracia está reñida con el liberalismo. O sea, el capitalismo o el ultracapitalismo, si tú le pones trabas administrativas, como está intentando poner la Unión Europea a la inteligencia artificial, pues le dificulta el desarrollo de estas tecnologías. Recordar que ChatGPT, ¿no? Empezó en una empresa que no tenía ánimo de lucro, ¿no? OpenAI. Hoy esta empresa tiene ánimo de lucro, evidentemente, ¿no? Y entonces hay una relación entre que Elon Musk apoye a Donald Trump y que Donald Trump se deje asesorar y apoyar por Elon Musk. Hay una relación muy estrecha entre Vladimir Putin
y Pavel Durov, que es el fundador de Telegram, de la red de mensajes Telegram. Hay una estrecha relación porque Telegram es una fuente de desinformación brutal, mucho más que Twitter, la actual X, propiedad de Elon Musk, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre un magnate que se habla poco pero que es muy importante, que es Alex Karp. Alex Karp es una persona que está detrás de estas bombas, está detrás de toda esta destrucción. Él tiene una empresa que está en California, se llama Palantir Alex Karp. La empresa Palantir se dedica al análisis de datos. ¿Análisis de datos para quién? Para el Pentágono. ¿Utilizando qué? Inteligencia artificial. ¿Qué es análisis de datos? Es cruzar toda la información que hay en Internet, en redes sociales, en plataformas sociales, en mapas de satélites, etcétera, para identificar aquellos objetivos que hemos de destruir. Cuando Israel coloca una bomba en una ventana del consulado de Irán en Damasco, y lo hace desde Tel Aviv, está utilizando este tipo de tecnología. Está utilizando una tecnología que destruye. Esta tecnología, en manos de Alex Karp y de otros, que trabajan sobre todo para el Pentágono, hay que tener en cuenta que estas personas son de las más ricas del mundo y se han hecho ricas en una década, en 10-15 años, no más. Alex Karp ayuda al ejército israelí a identificar dónde están sus enemigos. Pero ayuda también al gobierno de Estados Unidos a identificar a los inmigrantes latinoamericanos que están cruzando el desierto de Sonora, camino de la frontera con Estados Unidos, para que sean más fáciles de detenerlos. Ayuda a controlar a la sociedad. Quien todo lo sabe, y la tecnología permite saberlo todo, y quien cruza este conocimiento de la manera más efectiva posible, tiene una ventaja impresionante sobre los políticos, y ya no digo ya sobre nosotros. Son estas personas las que hoy son, yo creo que, un gran interrogante, a favor del bien o a favor del mal. Si tú hablas con Alex Karp, te dirá, yo estoy a favor del bien. Su mundo es el mundo del Señor de los Anillos. Lo digo en serio. Tolkien y toda su fantasía decora sus oficinas. Y otro gran icono de su imaginario es la Guerra de las Galaxias. Es decir, el imperio del bien contra el imperio del mal, la simplificación máxima de la moral, ¿no? O sea, no hay grises, solo hay blancos y negros. Y él dice, yo estoy a favor del bien, yo estoy a favor de la democracia, yo lucho contra regímenes totalitarios como Irán, como Hezbollah, como China, como Rusia, etcétera, y estoy ayudando a la democracia. No lo sé. Lo que está, evidentemente, es consiguiendo amasar un grandísimo poder de destrucción. Un poder que está al margen del control del Estado, porque el Estado prefiere que estas empresas estén descontroladas para que desarrollen aún más esta tecnología aquí enfocada a la destrucción, que ellos dirían, no, está enfocada a la protección, a la autodefensa, a las garantías de nuestro sistema de vida, pero que provocan tantísima destrucción que al final este querer hacer el bien acaba haciendo bastante mal. Recordemos la invasión de Irak en el 2003. La invasión de Irak en el 2003 la hace George W. Bush después de los atentados contra las Torres Gemelas. Y aquí todo el mundo dice, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué Irak? Evidentemente, el sentido de venganza que tiene cualquiera cuando le ha sufrido un ataque tan importante, ¿no? Y lo tuvieron los norteamericanos en el 2001, perdón, el 11 de septiembre, y lo han tenido ahora los israelíes después del 7 de octubre, ese sentimiento de venganza enseguida se transforma en algo más. Quiero aprovechar esta venganza, este victimismo, este dolor que yo siento, para conseguir una ganancia mucho mayor que la que yo tenía antes de sufrir. No quiero volver a establecer el status quo, quiero ir mucho más allá, ¿no? El error de Estados Unidos fue considerar que iban a transformar Oriente Medio. Se invade Irak con pruebas falsas, ¿os recordáis? Naciones Unidas se dice que presentan pruebas falsas de que había armas de destrucción masiva en Irak
y se bombardea Irak, y al cabo de 2 o 3 meses de este bombardeo, Bush sale en la cubierta de un portaaviones, el Abraham Lincoln, diciendo "Mission accomplished", hemos ganado, misión cumplida, hemos conseguido ya derrocar al dictador, lo hemos ahorcado, era Saddam Hussein, y ahora aquí va a ser esto Disneylandia. Bueno, Estados Unidos aún luchó 8 años más en Irak, y la guerra que provocó Estados Unidos hizo aflorar y construir el Estado Islámico. El Estado Islámico, el Daesh, que tanto dolor causó en Europa, sale de esta guerra que provoca Estados Unidos en Irak. Y al final, ¿para qué se tiene que retirar, ¿no? ¿Y qué es hoy Irak? Un país dominado por los chiíes dentro del área de influencia de Irán. O sea, no se ha conseguido nada. ¿Es hoy Oriente Medio mejor que antes? No, evidentemente no, ¿no? Y entonces, aquí vuelvo un poco al origen, ¿no? Lo de la idea de la democracia que se desmorona desde dentro, quizás un poco ante nuestra indiferencia, ante también nuestra ansiedad por esta tecnología que no controlamos, sobre todo ante nuestra ansiedad por este mundo que nos dificulta la vida, ¿no? Y hemos visto pues, movimientos en Europa, pues los chalecos amarillos, tuvimos los indignados, y aún así, aunque salgamos a la calle y protestemos, pues parece que no es suficiente, ¿no? Porque la inercia de los estados es seguir protegiendo a unas élites que se aferran a este poder, ¿no? Y que cada vez las vemos más alejadas del interés general, ¿no? Y esto aún provoca pues, más populismo, porque el último que llega, y aquí pondremos el ejemplo de las últimas elecciones europeas, ¿no? El último que llega al vice, ¿no? Que era un youtuber, pues oye, que consigue con un lenguaje extremista de extrema derecha un resultado como el de Vox, que era un partido ya establecido. O sea, que el último que llega diciendo la animalada más grande, pues tiene 400.000 votos, como tuvo al vice en las últimas europeas, ¿no? Entonces, este deterioro de la democracia es muy evidente en Estados Unidos, que es, digamos, el país que ha de liderar esa transición, porque cada catástrofe y cada incertidumbre encierra muchísimas posibilidades. Lo que nos está pasando encierra muchas posibilidades también. La Unión Europea es fruto de la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, quizás no habría habido Unión Europea, ¿no? Es la voluntad de los seres humanos al final de construir sobre la destrucción es inmensa. Y el país más determinante para construir sobre la destrucción que estamos viendo hoy en día es Estados Unidos, porque tiene la tecnología, tiene la sociedad más igualitaria, dentro de lo que... sé que pensáis, no es nada igualitario porque los negros y los hispanos, etcétera, pero aún es bastante igualitaria. Aún ahí la meritocracia pesa, quizás pesa mucho más que aquí. Aquí pesan más los contactos a veces, ¿no? Allí la idea de que cualquier persona puede llegar a donde sea aún se mantiene, ¿no? Bueno, pues este país está sufriendo un deterioro de la democracia impresionante. Y es lo que vemos en Israel, ¿no? Y con esto me gustaría pues, cerrar un poquito esto. ¿Por qué hay guerra hoy en Gaza? ¿No? Para responder a esta pregunta habríamos de ir a Adán y Eva, ¿no? O a Caín y Abel, ¿no? ¿Quién tiró la piedra primero, ¿no? Pero hay guerra en Gaza sobre todo porque ha habido en los últimos 20 años un deterioro impresionante de la democracia en Israel. Israel es un país que no tiene constitución, con lo cual no hay un marco de convivencia. Nosotros nos quejamos de que la Constitución del 78 debería reformarse, etc. Vale, perfecto, se puede reformar, pero hay un marco, que es esa Constitución, en el cual nos movemos, ¿no? No estamos al margen de este marco, y quien sale de este marco, pues está al margen de la ley, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajemos dentro del marco Pero si no tienes marco, ¿qué pasa? ¿No? Israel se rige por 17 leyes básicas que se aprueban en el Parlamento y que son fácilmente actualizables o no. Una de las últimas leyes básicas que se aprobó fue una ley sobre el Estado judío. Es una ley que indica que el sionismo es supremacista, es decir, que los palestinos que viven en Israel, Israel son 9 millones de habitantes, de los cuales 2 y pico son palestinos. Estos ciudadanos israelíes, árabes,
no tienen los mismos derechos que los judíos. Y eso está escrito en una ley, porque el Estado de Israel siempre será judío, es decir, siempre será un Estado étnico o racial, si queréis. Esto implica también un Estado religioso, donde los partidos ultrarreligiosos tienen un poder muy importante. Antes del 7 de octubre, ¿os acordáis que había muchísimas manifestaciones en Israel porque el partido del Likud, el aliado ahora con 2 partidos ultranacionalistas y 2 partidos ultrarreligiosos, esta coalición de gobierno, que es la más extremista que ha tenido nunca Israel, intentaba someter al Tribunal Supremo. Intentaba que el Tribunal Supremo quedase supeditado al Poder Ejecutivo. El principio de la democracia es la división de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, y un equilibrio entre ambos, ¿no? Que se puedan pues, chequear y fiscalizar unos a los otros. Bueno, pues cuando yo considero que el Tribunal Supremo, es decir, todo el orden judicial, ha de estar sometido a la voluntad de la mayoría parlamentaria, es decir, del gobierno, ellos lo justifican diciendo es la voluntad del pueblo. Pues bueno, no es exactamente la voluntad del pueblo, porque el pueblo no tiene un marco como tenemos nosotros de una Constitución. El pueblo que vota a esos partidos extremistas no es la mayoría del pueblo israelí, ¿no? Entonces, el sometimiento del Poder Judicial al Poder Ejecutivo lo que provoca es el deterioro total del Estado de Derecho. Entonces, el populismo, la teocracia, el ultranacionalismo, el violar los compromisos internacionales adquiridos por el propio Estado de Israel en Cisjordania y en Gaza. Porque crear un asentamiento provoca el desplazamiento de la población. Tú no puedes desplazar a la población de un territorio que has ocupado militarmente y que sigues ocupando militarmente. Esto está escrito en las convenciones de Ginebra, que es, digamos, una manera de regular lo que no se puede regular, que es la guerra, pero que sí que es una manera de decir a los estados democráticos y progresistas cómo han de hacer las cosas. O sea, Israel no es un grupo terrorista, Israel no es una milicia, Israel es un estado democrático, cada vez menos, pero es un estado democrático. Entonces, se ha de regir por unas leyes, porque está, digamos, obligado por su moral a hacerlo, ¿no? Pero no lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que no entenderíamos hoy lo que está sucediendo en Gaza sin entender que hay este cambio en Israel. ¿Y cómo se llega aquí? ¿Cómo se llega? ¿Qué pasó en Israel para que mataran a Rabin? Bueno, vale, han matado a Rabin, pero debe haber algo más, ¿no? Pues sí, hay algo más. Ahí es lo que hemos explicado hasta ahora. Hay una gran desigualdad entre los ricos y los pobres, un dificilísimo acceso a la vivienda de la gente joven, un compromiso con el Estado, que es un contrato social que se rompe, que es algo que nosotros también podemos sentir y sentimos cuando hubo todo el movimiento de los indignados. Es decir, yo ofrezco al Estado mi trabajo, mi educación, para trabajar, etcétera, pero el Estado después a mí no consigue que me paguen un salario digno, no consigue que tenga yo una sanidad adecuada, una educación viable, etcétera, ¿no? Y esto pasaba también en Israel. Aquí ha habido también un deterioro, sobre todo entre los palestinos y los judíos, ¿no? Los niños judíos pueden ir a las mejores escuelas del mundo, públicas, los niños palestinos no. En esta sociedad de 9 millones de habitantes, solamente 70.000 son bilingües, binacionales, hablan hebreo y hablan árabe. Solo 70.000. Es ridículo. Este es uno de los grandes errores, no desarrollar una educación bilingüe, ¿no? Nosotros que vivimos en la periferia, ¿no? Pues hablamos valenciano, hablamos catalán, hablamos otra lengua. El bilingüismo lo tenemos tan asentado y enriquece tanto, ¿no? Que luego cuando ves que en un país como Israel, que vive en el mundo árabe, ¿no? Y educa a sus hijos solamente en el hebreo y no en el árabe, estás viendo que hay ahí ya un origen del conflicto. Estás viendo que aquí estamos alimentando también una segregación, ¿no? Que hoy lo podemos, incluso pues tantos regímenes hablan de apartheid, ¿no? Lo dice Naciones Unidas, que hay apartheid, lo dice Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que hay apartheid en Israel, ¿no? Entonces, yo creo que Israel nos ha de poner a nosotros en alerta
de lo importante que es cuidar una democracia, ¿no? Y lo importante que es esta movilización social, porque al final nosotros decimos, bueno, ¿yo qué puedo hacer, ¿no? Además de votar cada 4 años? Pues yo creo que la sociedad civil, ¿no? El hecho de estar hoy aquí, asistiendo a este festival de ideas, el hecho de implicarse en conocer cosas nuevas, llevar este nuevo conocimiento a nuestra esfera privada, ¿no? Pues nuestra familia, nuestros amigos, aquel círculo donde yo puedo influir de alguna manera, quizás alguna asociación, etcétera, es importantísimo, es mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Porque esto nos crea un espíritu crítico ante lo que estamos viendo y una capacidad de reacción que si solo escuchamos las noticias por la mañana, pues no tenemos, ¿no? No tenemos, ¿no? Y entonces este abrir la mente es muy importante. Entonces, las guerras van a continuar con nosotros. La guerra en Ucrania, por ejemplo, se origina cuando Vladimir Putin ve clarísimo que Rusia ya no recuperará el estatus que tenía antes, ¿no? Es un poco lo que pasa en Israel también, ¿no? Israel tiene miedo, ¿no?, de que si no conquista toda Cisjordania, pues dejará de existir, ¿no? Y lo mismo piensa Rusia, piensa Putin, yo voy a dejar de existir, ya no soy la gran potencia, ¿por qué? Porque además tengo una economía de monocultivo, solo produzco gas y petróleo. Y entonces alguien compra algo ruso que no sea gas y petróleo, o sea, no hay una industria del consumo, ¿no? No hay una industria tecnológica, no compramos un coche ruso. Antes sí, podíamos comprar un Lada soviético, pero ya no compramos ni un coche ruso. Traemos vodka y caviar, ¿no? Pero es un país tan grande, con una crisis de población tan importante, ¿no? ¿Cuál es la salida que tiene Putin para sostener el régimen? La guerra, ¿no? ¿Qué hace Xi Jinping en China? ¿Qué le pasa a China, ¿no? Que tiene una bomba demográfica impresionante. Porque ¿qué hace el progreso? El progreso de China en los últimos, desde el año 80 y pico, ¿no? Este gran milagro, este gran crecimiento, que provoca que la gente viva más, ¿no? Entonces, que la gente cuando se jubila, nos hacemos mayores, necesitamos un estado de bienestar. Bueno, un estado de bienestar para un país de 1000 y pico millones de habitantes es un estado de bienestar impresionante, y evidentemente no lo tienen. Esta bomba y los chinos no quieren tener hijos, porque saben que no van a poder alimentarlos y no van a poder cuidarlos, tienen uno. Ahora pueden tener los que quieran, siguen teniendo uno. O sea que China va a perder población. ¿Y qué hace Xi Jinping cuando no logra aumentar el consumo interno y cuando ve que se le cierran sus mercados tradicionales en Europa? Porque después de la pandemia aquí nos pusimos todas las pilas a decir, oye, necesitamos producir nuestras propias mascarillas, porque si no, ¿no? Y quien dice mascarillas dice chips, ¿no? Entonces, China ve que ya no puede acceder como accedía antes a los mercados europeos, ¿no? Ahora es nuestro rival estratégico. ¿Qué hace? Aumenta la tensión en el Pacífico. Taiwán, ¿no? Otra guerra. Porque las guerras ayudan a cerrar filas en la sociedad, ayudan a alienar a la gente, ¿no? Y todos en fila y además todos con un pensamiento único, ¿no? Entonces, yo creo que al final, si buscamos el origen de la guerra en nuestra sociedad contemporánea y el reto que nos plantea el futuro en el que estamos ya en puertas, esa transición a la economía verde, yo creo que está sobre todo en el capitalismo. Este capitalismo, tal como lo entendemos hasta ahora, que es de beneficio imparable, siempre ha de haber más beneficio, nos lleva a la ruina. Yo creo que hemos de recuperar el estado de bienestar. Los estados, sobre todo los europeos, que consiguieron sacar la educación y la sanidad de la ecuación del beneficio, porque antes solamente podían ir al hospital quien pagase las facturas y solamente podían ir al colegio quien pudiese pagar los colegios, y de repente todo el mundo puede ir al colegio y todo el mundo puede ir a un hospital, y aunque nos quejemos de las listas de espera, pues hay un hospital que nos puede curar. Y si viviésemos en Estados Unidos y no tuviésemos seguro médico y muchas personas no lo tienen, necesitas pues quizás $200.000 para que te operen, ¿no? Y aquí no. Pues si fuimos capaces de sacar la sanidad y la educación de esta ecuación del beneficio, hemos de ser capaces de sacar la vivienda, de sacar el transporte y de sacar la energía. Hemos de ser capaces de sacar de la lógica capitalista del beneficio aquellas áreas que son esenciales para la dignidad de las personas, para la vida de las personas. Y si no lo conseguimos, el resultado es más desigualdad. Y la desigualdad provoca violencia,
provocan populismos. Y estos populismos tienen muchos aspectos. Pueden ser mesiánicos, ultrarreligiosos, pueden ser ultranacionalistas como Trump, etcétera, ¿no? Pero es este auge de la extrema derecha en Italia, en Holanda, en Francia, en Alemania, que causa pavor por la historia de Alemania, no por el peso que tenga Alternativa por Alemania, que es el partido de extrema derecha, sino por la historia de Alemania, ¿no? Lo hemos visto en los países también nórdicos, en países como Suecia, ¿no? Que es el país de Europa con más porcentaje de población inmigrada, ¿no? Y estos miedos, ¿no? Pues la inmigración, pues no inmigración. Y cómo los partidos, digamos, del centro acaban incorporando, ¿no?, todas las ideas extremistas, ¿no? Yo creo que este es el gran reto que está por delante, que no se está abordando con la energía que debería, es decir, desde la unidad política. O sea, no puede ser que en España cada gobierno que asume el poder cambia la ley de educación, no apoyan pues, las reformas necesarias para conseguir un mercado de la vivienda pública importante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí este es el gran reto. Ese es el cimiento que hemos de reforzar, porque está muy agrietado y estas grietas, como estamos viendo, pues provocan con muchísima más facilidad de lo que creemos una violencia que pasa de ser verbal a ser armada como de la noche al día. Bueno, muchas gracias. Algunas cosas así marcando en lo que has dicho, ¿no? La primera de ellas es que Europa está claramente en fuera de juego, es decir, no tiene promesa. En algunos momentos Europa se salvaba porque por lo menos tenía promesa, pero Europa no tiene promesa en este momento. Por tanto, es lógico la deriva hacia el autoritarismo postdemocrático. Exactamente, ¿no? O sea, Europa, el valor de Europa es su estado de bienestar, ¿no? Es esta socialdemocracia que también se asume desde partidos conservadores, ¿no? La democracia cristiana alemana, por ejemplo, era un grandísimo ejemplo, en Francia también. Este estado de bienestar que también construye la derecha, pues se está desmoronando porque se impone, lo que os decía un poco antes, ¿no?, la lógica mercantilista que deja abandonados o deja detrás a muchísimas personas. A demasiadas personas vulnerables, no solo en lo económico, sino también en lo intelectual, personas que son fácilmente manipulables en aquellos barrios más conflictivos, porque han cerrado una fábrica y ha habido una reconversión industrial que ha fallado, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay todos estos agujeros en las sociedades europeas que no se han tapado. Los chalecos amarillos en Francia salieron a la calle por una causa que no se ha resuelto. Y volverán a salir a la calle. Entonces, al final, esta Europa que también ha perdido su autonomía, quizás no la tuvo nunca, ¿no?, pero que no nos dábamos cuenta, ¿no?, y que ahora es una Europa que habla hemos de tener nuestro ejército, invertir más en armamento, pero al mismo tiempo hemos de invertir más en chips, porque no tenemos chips. Entonces, ¿quién nos dará los chips? ¿Nos los darán los chinos, los americanos? Bueno, pero cuando ellos quieran y como quieran, evidentemente no me darán el chip de última generación, me darán el chip más común, ¿no? Entonces, estoy un poco en un impasse, ¿no? Y no hay, y esto yo para mí, Josep, lo más grave, no veo un liderazgo fuerte en Europa capaz de unir a los países europeos en esta necesidad de emanciparnos de Estados Unidos, emanciparnos también de la gran fábrica mundial que es China y construir esta Europa que sigue siendo aún hoy todavía, gracias a Dios, digamos, la meca de tantísimas personas en el mundo que ven a Europa como el mejor lugar para vivir. La otra cuestión es las elecciones americanas que tenemos delante. Es decir, si gana Trump, es previsible que no se haga más que acelerar esto que estamos viendo, pero si gana Kamala Harris, ¿hay alguna posibilidad de que gire un poco la inercia? Sí, evidentemente Estados Unidos como país más importante del mundo y el más influyente en todas partes, en todos los aspectos, sobre todo en Oriente Medio, puede cambiar las cosas. Si gana Trump, tendremos un Netanyahu
on fire, ¿no? Encendido, que hará lo que quiera durante el tiempo previsible. Con lo cual los palestinos se acabarán y se intentará recuperar lo que se llamó los acuerdos de Abraham, que son unos acuerdos, la paz de los ricos, que se decía, ¿no? Porque las monarquías del Golfo Pérsico, Arabia Saudí, el Golfo, esta gente necesita la tecnología de Israel. Israel se la va a dar. Es una tecnología, como sabéis, que tiene una capacidad de destrucción muy grande, también de innovación, pero también de destrucción muy grande, y se la va a dar para mantener estos regímenes autoritarios. A cambio, ellos no harán las paces, es decir, no habrá relaciones diplomáticas, pero sí habrá relaciones comerciales, como ya las hay hoy. Hoy os pongo una anécdota. Hoy, para ir a Israel, uno de los caminos más seguros es ir a Dubái o a Abu Dhabi, porque tienen 2 líneas aéreas que vuelan cada día a Tel Aviv. Las líneas aéreas europeas no vuelan a Tel Aviv por culpa de la guerra, ¿no? Entonces, este Israel en Oriente Medio se impulsará con Trump. Recordar que su yerno, Jared Kushner, es el que impulsor de estos acuerdos de Abraham, que son unos acuerdos esencialmente comerciales. Van a beneficiar sobre todo a los mediadores que los llevan a cabo, ¿no? Pues el yerno, la familia de Trump en primer lugar, ¿no? Y después Harris apretará a Netanyahu, pero veremos hasta qué punto puede apretarlo, ¿no? Porque Biden no lo ha hecho. Biden podría haber hecho mucho más para frenar la guerra y no lo ha hecho. Os pongo 2 ejemplos. Reagan, en su época, frenó el envío de cazas F-16 a Israel porque estaba en desacuerdo de la guerra del año 82 en Líbano, de cómo estaba llevándose a cabo, que era de una manera muy similar a como está siendo hoy, y frena el envío de armas. Y Bush padre, congela $100.000 millones que iba a dar a Israel para que no fuera este dinero a la construcción de más asentamientos. Cuando esto sucede, creo que esto era no me acuerdo del año, pero bueno, había menos de 100.000 colonos en Cisjordania. Hoy hay más de 500.000. Si sumas los que hay en Jerusalén Oriental, son 750.000 colonos en Cisjordania. Esto en los últimos años. O sea que Harris tiene la opción de hacerlo, pero es una gran incógnita. Y después hay esta especulación, la relación Trump-Putin, la idea de que Trump-Putin podrían hacer una alianza que tomaría como premio el final de la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, lo que plantea Josep es que Trump ve el mundo como una pugna de intereses. Él tiene una mentalidad ultracapitalista y esto es qué interesa a mi empresa y qué interesa a tu empresa. Y podemos hacer una transacción, pero no hay un diálogo que esté por encima de nosotros. No hay una institución, no hay una ONU, no hay una Organización Mundial del Comercio, no hay evidentemente un derecho internacional, esto no. Ahora, si a ti te interesa esto, yo te lo vendo. Nos pondremos de acuerdo en el precio y cómo te lo entrego. Esto es exactamente así. ¿Y qué le dice Putin a Trump? Oye, yo no quiero continuar la guerra en Ucrania, yo solo quiero este trocito de aquí, ¿no? Y entonces Trump le dice, oye, Zelensky, deja esto, ¿no? Oye, pues que Valencia y Cataluña sean rusas y quédate con el resto, ¿no? Y el Zelensky dice, no, que todo es nuestro, yo no quiero renunciar a nada, ¿no? Dice, no, pero a cambio te daré no sé cuántos, ¿no? Entonces, pues podrás entrar en la OTAN no, porque Putin no le gusta, pero bueno, te daremos dinero para la reconstrucción, ¿no? Y es este tipo de lenguaje, esta transacción tan simple, ¿no? Que es un poco también los acuerdos de Abraham, lo que evita que la paz, el arreglar los problemas sea sostenible y sea a largo plazo, ¿no? Porque hoy quiero esto y mañana quiero aquello. O sea, no hay un marco, otra vez el marco, ¿no? No hay un marco institucional internacional, vemos cómo está Naciones Unidas, no hay un derecho internacional. Y ojalá pues el Tribunal Internacional de Justicia y el Tribunal Penal en La Haya pues puedan perseguir estos crímenes, estas acusaciones de genocidio, porque es lo único que queda para mantener cierto orden mundial. Lo que creo que Netanyahu representa de este mundo que has descrito es la dimensión nihilista, es decir, la pérdida de la noción de límites. Y cuando se pierde la noción de límites, siempre hay un momento que se acaba mal, digamos. Sí, se ha acabado mal, evidentemente.
esto que planteáis es Israel, no, bajo la mentalidad de Netanyahu, el país no tiene una frontera, no hay un límite, con lo cual no hay una frontera en la que yo diga, yo puedo llegar hasta aquí, y dentro de esta frontera aplico una ley, porque esta frontera siempre la voy ampliando, ¿no? Ahora estoy en Gaza, he llegado hasta el río Jordán, estoy en el sur del Líbano, el grito de guerra de Hamás, que es desde el río al Mediterráneo, negando el derecho de existir de Israel, también lo aplica Israel, que también es desde el Jordán hasta el mar, pero solo Israel, ¿no? Y entonces este nihilismo, esta falta de límites, esta justificación permanente en que yo lo que hago, lo hago porque soy el pueblo elegido, porque la Biblia dice que aquí había un poblado, un templo, y esto justifica una acción militar hoy, es decir, estoy colocando a Israel, ¿no? Y en muchos países, esto también nos pasa, fuera de la historia. Lo estoy poniendo en un plano teocrático. Es la Biblia la que manda, ¿no? Y nosotros, cuando vemos estos ultras que apelan pues, a don Pelayo, a la fundación de la España milenaria, etc., también están sacando a España de la historia. Porque hace 1000 años no existía España. Existían reinos que vivían por aquí, y había fenicios, y había griegos, etcétera, ¿no? Pero y había comercio, y había prosperidad igualmente, pero no había una idea de España. Entonces, cuando te sacan de la historia, no hay límite a lo que tú puedas hacer. Es cuando estás en la historia, que te relacionas, ¿no? Desde una perspectiva de historia verdadera, siglo XIX, XVIII, hasta hoy, cuando puedes modelar tus relaciones con tu entorno. Si no, si estoy fuera de la historia, ¿qué límite hay? Ninguno. Y en este escenario, lo que sorprende es este papel como de potencia oscura, intocable, que juega China. Está allí, está allí. Sí, pero nadie entra, ni ella se expresa demasiado, digamos, ¿no? Bueno, China sí que es el país más importante y yo creo que es el más antiguo del mundo. Esto es científico, o sea, los chinos hablan la misma lengua hoy que hace 5000 años, por entendernos, ¿no? Nosotros no. Esta permanencia, lo llaman el imperio del centro, parece que no se mueva nunca, ¿no? Que siempre está allá, que es el imperio celeste, que está allá, que no se mueve, con una influencia mundial impresionante, pero que se mueve sigilosamente. En los últimos años, más que después de Tiananmen, y sobre todo cuando sube Xi Jinping al poder, ahora lo vemos mucho más tranquilo. ¿Os acordáis que antes hacía la nueva ruta de la seda? E invertía muchísimo en África, comprando tierras, haciendo carreteras, aeropuertos, puertos, infraestructuras gratis, ¿no? A cambio de ya me lo pagarás. ¿Pero cómo me lo pagarás? Pues me lo pagarás pues, con tus minas de oro, con tus minas de uranio, con tus metales raros para hacer baterías de coches, etcétera, ¿no? Esta China sigue extendiendo sus tentáculos de una manera sigilosa, pero imparable. Pongo una anécdota de Argentina. Cuando sube Milei al poder, dice, yo con estos comunistas chinos nada, ¿no? Y entonces le explican, no, pero es que China tiene esto. Ah, bueno, es que nos compra más soja que nadie. Ah, bueno, es que tenemos una base militar conjunta aquí en Tierra de Fuego. Bueno, vale, ¿no? Entonces, no, o sea, los comunistas ya no son tan malos, ¿no? O sea, que China está y está presente y seguirá estando presente. Y yo creo que necesitamos a China. Yo creo que necesitamos esta China que no solo ha sido capaz de desarrollar una industria media, ha sido capaz de desarrollar una industria de alto valor añadido, tecnológica. Y hemos de conseguir pues, que Huawei, ¿no? Que por ejemplo, pues, os pueda hacer un 5G en España sin sospechar que nuestros datos van a estar en poder del gobierno chino, ¿no? Hemos de conseguir que TikTok, ¿no? Que sea una plataforma china, pues que esté aquí, pero que también pueda estar Google en China, que no está, ¿no? Que pueda estar pues, Twitter en China, que tampoco está. O sea, esto lo hemos de conseguir y esto no es una asignatura pendiente que aquí se trabajó mucho desde Europa por hacerlo y Europa ha sido puente, pero que desde que llegó Trump en el 2016 a la presidencia y quizás un poco antes ya también con Obama, esto se rompió y aquí Europa ha quedado entre dos aguas porque Europa sí que necesita a China mucho más que Estados Unidos.
De hecho, en este episodio que has descrito, que es la crisis de 2008 como paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero y digital, digamos, claro, hay este elemento central que determina tantas cosas, que es el nuevo sistema comunicacional, el sistema digital, ¿no? Evidentemente, nosotros nos informamos, o sea, tú estás planteando ahora el auge de la desinformación con una facilidad pasmosa. Antes hablábamos de Alvise. Está demostrado que la información falsa circula 4 veces más rápido que la verdadera. Pero esto está demostrado científicamente. Yo digo aquí una mentira, y esta mentira está antes en todas las redes sociales que si digo una verdad, pero 4 veces más rápido. Pues quizás alguien en la sala, mira, este loco está diciendo que no sé qué. Esto, ahora, si estás aquí, este tío está hablando de Ucrania, etcétera, no va a ningún lado, ¿no? Pero si digo una animalada, ¿no? Va a estar 4 veces. Esto lo utilizan muchísimo gobiernos que van desde China a Rusia, Irán también, para desinformarnos. ¿Cómo? Lanzan, esto es bastante militar también, lo que lanzan son proyectiles de mentiras dirigidos a la población más vulnerable que hay en nuestras sociedades. Aquello que nos va a causar más pavor. Estos misiles de mentiras despegan, ¿no? E impactan. El impacto supone que una plataforma, digamos, fiable, ¿no? Se hace eco de esa falsedad, ¿no? Si, por ejemplo, La Vanguardia se hace eco de que Kamala Harris es lesbiana. ¿Y quién lo dice? Porque la han pillado en el vestuario de no sé qué, no sé cuántos. ¿Y esto quién lo dice? No, bueno, es igual, pero 4 o 5 redes sociales o no sé qué, no sé cuánto. Y hay una foto. Y La Vanguardia lo pone. Este es el impacto. Porque se legitima a partir de un medio de comunicación, digamos, convencional, ¿no? Y después, ostras, y lo ha cogido la agencia EFE también, y luego, ostras, ¿no? Entonces, la tentación, además, en nuestro negocio de la información, la tentación de publicar estas informaciones falsas es altísimo, porque hay mucho dinero detrás de la audiencia que generan, ¿no? Y entonces somos un negocio mucho más que un bien público. Y entonces estos misiles de desinformación se benefician de esta lógica también, ¿no? De que una noticia falsa, ¿no? Pues que un cocodrilo se ha comido a un niño, pues va a generar muchos clics y va a generar mucho tráfico, ¿no? Y de aquí, del cocodrilo, pasas a cualquier idea, ¿no? Radical, política, ¿no? Hemos hecho la campaña de Trump en el 2024 como la hicimos en el 2016. Trump es el candidato que menos dinero invierte en publicidad, porque todo lo que dice lo magnifican los medios de comunicación, ¿no? Entonces, esto es terrible y porque la gente que no tiene criterio, pues eso se lo cree. O sea, la gente se cree que en Ohio los haitianos se comen a los gatos. La gente se cree que hay alienígenas votando en las elecciones en Estados Unidos. Pues se lo cree de verdad. Entonces, es increíble la capacidad que tenemos de creernos la mentira. Porque una vez que nos hemos creído la mentira, no queremos reconocer que nos hemos creído una mentira, ¿no? Entonces nos mantenemos tercos, no, esto algo hay de esto, ¿no? Entonces, desmontarlo necesitas mucho más esfuerzo. La Unión Europea tiene una división de contrainformación, que son como defensas antiaéreas. Y la manera más efectiva que tiene no es dejar que caiga el misil, sino detectarlo en origen, antes de que salga, para neutralizarlo, como inteligencia artificial, cruzando datos, etcétera, ¿no? Es una idea muy nueva, muy secreta, y yo creo que muy necesaria. Es un retrato bastante inquietante de la condición humana. ¿Quién se incorpora a la conversación? Hay muchos temas para... ¿Quién empieza? Sí. Vamos a ver, dentro de pocos días son las elecciones en Estados Unidos y se ha tocado el tema de Trump y
ha ocurrido pues, una cosa que es inquietante, aunque se han dicho bastantes cosas inquietantes ya, y una que al menos a mí me ha inquietado mucho es que el que ha sido su jefe de gabinete, el general, creo que John Kelly, una persona que al parecer, pues he leído que es de las personas que más tiempo ha pasado a solas con él, un republicano hasta las cachas, pues y una persona muy discreta, hasta hace muy poquito tiempo, pues ha dicho a las claras que es un fascista y un nazi de libro, vamos. Corríjanme si me equivoco. Lo ha publicado el New York Times, me parece que hace pocos días. Creo que el New York Times no es muy sospechoso de contar mentiras. El general Milley, me parece que en una arenga, creo que en su despedida antes de pasar la reserva, pues sin hablar directamente de Trump, dijo que él solamente era pues, fiel a la Constitución americana, no a un dictador o a alguien que se eligiera como tal. Creo que Trump recientemente ha llegado a decir que a Milley lo ejecutaría si pudiera. En otras palabras, si dentro de pocos días Trump gana las elecciones, yo dentro de una... Lo que quiero decir es que estas manifestaciones de militares, aunque están en la reserva, pero tan prominentes de los Estados Unidos, me hace pensar, aunque esto quizás es más un deseo que una realidad, me hacen pensar que gente del estamento militar tan importante en Estados Unidos, que no tienen que ser solo ellos, me da la impresión, a ver qué opinan ustedes, los ponentes, que si ocurriera lo que ellos creen que puede ocurrir con la llegada de Trump y las barbaridades que piensa hacer o que creen que piensa hacer si tiene el poder, sí creen que llegarían a tomar medidas en el sentido de pararle los pies, de alguna manera. Bueno, a ver, ya hemos pasado 4 años de Trump y la democracia norteamericana resistió. Un dato positivo de este ciclo electoral es que está votando de manera anticipada más gente que nunca. La participación va a superar, yo creo que fácilmente, el 70%, con lo cual esto es bueno para la democracia. Una nota positiva en esta conferencia tampoco está mal. Y ahora, si gana Trump, evidentemente, yo creo que actuará como un dictador, porque él mismo lo ha dicho. Él ha dicho que necesita simplemente un día en el despacho Oval para convertirse en un dictador. Yo creo que es un fascista también, porque es un supremacista blanco, representante de una élite blanca que va camino de perder la hegemonía en Estados Unidos, la hegemonía demográfica y racial. Los blancos van a ser minoría, creo que en 10 años, más o menos. Representante también de una élite industrial que necesita pues, una mano de obra pues, que no moleste mucho, etcétera, etcétera. Este Trump dictador, este Trump fascista, de alguna manera ya lo vimos durante su primer mandato. Si repasamos un poco la rotación que había en su equipo de asesores y de gobierno, era increíble, la gente no lo aguantaba. Y no solo tenemos ahora aquí a su jefe de gabinete diciendo que es fascista, también tenemos a Kamala Harris, que ayer lo dijo en un meeting, pero sobre todo tenemos a Liz Cheney. Liz Cheney es la hija de Dick Cheney, que es vicepresidente de Bush, es una mujer republicana, pero hasta la médula. Está haciendo campaña
con Harris para salvar el Partido Republicano de las manos de Donald Trump, que es, digamos, bajo su punto de vista, un secuestrador de ideas, ¿no? Un secuestrador de un ideario conservador, ¿no? Puesto en manos de un radical. Liz Cheney espera que la derrota de Trump para poder volver a construir un partido republicano con cara y ojos, este partido republicano de Abraham Lincoln, por ejemplo, no de Donald Trump, ¿no? Entonces, fijaros dónde estamos, porque aquí ya no es izquierdas y derechas, estamos en el deterioro más fuerte de instituciones, de partidos políticos que antes estaban en el centro, que eran capaces de llegar a acuerdos nacionales con el otro lado, ¿no? Con los que estaban en la oposición, y que hoy esto es imposible, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, que Donald Trump será un dictador el primer día que pise el despacho Oval. Más cosas aquí. Una pregunta sobre lo que son, cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de sistemas simples, he oído que nosotros podemos hacer algo para cambiar algunas cosas en el mundo. Y yo, que he estado estudiando psicología, por ejemplo, cuando has hablado de tentáculos, sé que, por ejemplo, los pulpos, el cerebro lo tienen distribuido en las 8 zarpas que tienen, no concentrado, con un encefálogo. Pero yo me pregunto, las leyes que valen dentro de lo que se dice los sistemas cuánticos o pequeños, que un vuelo de una mariposa puede desencadenar un huracán, las leyes en la política ocurre también que una persona puede desencadenar un huracán siendo una causa pequeña, salvando que esa persona tiene miles de millones de tentáculos para su beneficio. Por ejemplo, en la campaña de Trump hay un señor que está repartiendo $1 millón por día de dólares al que vote a Trump. Pues yo creo que sí. Yo creo que una persona en este ecosistema de comunicación que tenemos ahora, una persona con capacidad de persuasión a través de un podcast, a través de un YouTube, puede conseguir un gran impacto. Una sola persona desde su casa con un micrófono y una cámara en su ordenador puede causar un gran impacto social. Y lo que provoca con este día a día, con esta gota malaya que va cayendo, es que nos cambia el carácter. Y para mí esto es muy importante. Este carácter que yo ponía antes el ejemplo de los informativos de la mañana, ¿no? Tan negativo, al final sales a la calle pensando que estás en el peor de los mundos y que necesitas ayuda y que alguien te rescate. ¿Y esto quién lo ha conseguido? ¿Cómo es que este carácter me ha cambiado? ¿Cómo es que ahora soy pesimista ante lo que está sucediendo? ¿Por qué he perdido este optimismo que a mí me da este estado de bienestar en el que estoy rodeado? Y un optimismo frente a la adversidad. Yo puedo reconocer que hay retos impresionantes ante nosotros, pero los puedo afrontar desde el optimismo, ¿no? De la energía positiva, vamos a superar esto, o desde el pesimismo. ¿Por qué el pesimismo se apodera de nosotros? ¿Por qué nos cambia el carácter? Porque hay esta grandísima influencia de estas personas a través de las redes sociales, de las plataformas, que luego encuentran su canalización a través de medios de comunicación de mayor referencia que llegan a millones de personas, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo que planteaba antes Josep, ¿no? De que este sistema comunicacional que tenemos ahora, que propaga tan rápidamente las ideas buenas y malas, las malas mucho más rápido que las buenas, altera el carácter de las naciones. Estamos cambiando nuestro carácter y hay gobernantes que se aprovechan de esto, y luego cuesta mucho revertirlo. Nosotros tenemos la experiencia del franquismo, ¿no? El franquismo, 40 años de franquismo, creó un carácter en España, que luego la transición y el optimismo que hubo con la incorporación a las comunidades europeas, a la OTAN, a Europa, etcétera, etcétera, fue diluyendo, pero
pero ¿cuántos años fueron necesarios de estabilidad democrática y de progreso económico para cambiar este carácter, ¿no? Y aún no lo hemos conseguido del todo, porque aún hoy, ¿no?, hay elementos políticos en este país que son capaces de recuperar el franquismo, lo peor del franquismo, para poder atemorizarnos, ¿no?, y incidir en nuestro carácter, ¿no? O sea, yo creo que sí, que no sé si es una mariposa, pero una persona con un micrófono y una cámara en un ordenador puede hacer mucho daño. Aquí. Hola, en primer lugar, muchas gracias por toda la aclaración que nos ha dado con su explicación maravillosa. Y bueno, yo quería plantear aquí, con todo esto, el papel que tienen los medios de comunicación en todos estos conflictos, en todos estos miedos que la ciudadanía llevamos viviendo desde que nacemos, porque ahora hablamos de la guerra de Israel y Palestina, pero cuando yo era pequeña era la guerra de Vietnam. Quiero decir que siempre ha habido este tipo de miedos. Y entonces, aunque resulte un poco anecdótico el ejemplo que voy a dar, ahora que estamos hablando de las fake news, de la desinformación, de toda esa... Porque ustedes dos como periodistas representan para mí un tipo de periodismo totalmente, no solamente que respeto, que admiro por la valentía, pero que creo que es minoritario en la sociedad en la que vivimos. Y por ejemplo, yo creo que los medios de comunicación en todos estos conflictos, en todo este miedo, tienen un papel muy importante. Ahora, por ejemplo, fíjense, una cuestión que está todos los días en la prensa y que no está en el Parlamento. Y ahora estoy cogiendo una idea que Pedro Almodóvar el otro día en una entrevista comentó. Dijo, y que en cierto modo yo lo había pensado también, ¿cómo es posible que se esté hablando de nuestra monarquía, ¿no?, de una evasión de capital, de problemas de corrupción, de un tema que de pronto yo que viví el golpe de Estado, que creímos todos en este Juan Carlos que nos había salvado, ¿verdad? De pronto descubrimos que no, que también estaba implicado. Y todo esto que estamos viendo está en la prensa rosa, está en la prensa amarilla y no está en el Parlamento, porque pertenece a la historia de España. Y no lo entiendo. Y eso lo comentó Pedro Almodóvar el otro día en una entrevista y lo traslado aquí, aunque no tiene nada que ver ahora con lo que estamos hablando, pero me cojo un poco a ese papel y esa responsabilidad que tienen los medios de comunicación. Nada más, era simplemente un comentario y preguntarles qué piensan ustedes en torno a eso, ¿no? Bueno, yo pienso exactamente igual. Que nuestro periodismo sea minoritario quiere decir también que es posible. Y nos hemos de agarrar a que hay muchos periodistas que hacen muy bien su trabajo en cualquier medio de comunicación. Dicho esto, los medios de comunicación en España hace tiempo que se olvidaron de la gente. No escriben para vosotros. Escriben sobre todo para el poder económico y el poder político que por un lado les subvenciona con dinero público y por otro lado les compra publicidad institucional. Esto limita muchísimo la capacidad de informar. En un país ya, por ejemplo, en España es clarísimo, y os recordaréis la importancia que tuvo la prensa en la transición española, como la prensa fue acompañando a la sociedad española hacia la democracia y después hacia Europa y después hacia una cultura nueva, y cómo esta prensa abría muchas ventanas con muchas cabeceras nuevas, ¿no? Que unas se consolidaron, otras no. ¿Y qué pasó a partir de los años 90, 90 y pico? ¿Por qué esta prensa perdió este contacto con la sociedad? Porque los poderes económicos consiguieron garantizarle la supervivencia sin tener que jugársela cada día en los kioscos.
Y entonces, si yo tengo el negocio garantizado, yo me olvido de ti, ¿no? Yo me olvido de tus inquietudes. Yo pondré pues, el anuncio y la información, ahora se llama branded content, que es un contenido patrocinado que te haré pasar por información, pero en realidad es un anuncio. Pero me estoy olvidando de tus inquietudes, ¿no? Y entonces soy un poco rehén de estos grandes poderes. Y por eso hablar de la monarquía con espíritu crítico, pues es un tema tabú en España, que esto indica una debilidad democrática importante. No poder plantear con serenidad la naturaleza del Estado español, si ha de ser una república o ha de ser una monarquía, y poder debatir con tranquilidad, no está a nuestro alcance. Y esto nos minusvalora como sociedad de una manera muy importante. Entonces, yo creo que la responsabilidad de los medios es enorme. Ya os he dicho que es un bien público, yo considero la información como un bien público. Me gustaría muchísimo que hubiese alguna institución internacional, en este caso, que pudiese certificar la calidad de un medio de comunicación y de otro, igual que ponemos certificados de calidad a los alimentos, ¿no? Y este es ecológico y este no lo es, pues que hubiera algún tipo de catalogación, ¿no? Esto la Unión Europea también se lo ha planteado, no me invento nada ahora, pero que hubiera algún tipo de catalogación de los medios para obligarlos a producir una información que sea sana para la sociedad, que no sea tóxica. Y esto hoy no sucede porque prima el espíritu empresarial de la privacidad de la gestión de la información, sin tener en cuenta la enorme incidencia que tiene en la sociedad. Una sociedad es el reflejo de sus medios de comunicación. En Israel ahora, por ejemplo, no se puede ver Al Jazeera, porque está censurada Al Jazeera, ¿no? Porque consideran que Al Jazeera es una televisión y es un agente enemigo. Lo mismo pasa en Rusia, con toda la información que llega de la guerra. O sea que nosotros, a medida que vamos perdiendo puntos de referencia porque los medios de comunicación no hacen lo que tienen que hacer, yo como sociedad me empobrezco y me radicalizo, porque mi realidad se hace pequeña y mucho más manipulable, porque pierdo espíritu crítico. Entonces yo creo que sí que esta, digamos, también degradación de la información es una responsabilidad de los medios privados que priorizan el beneficio, el clic, sobre la información veraz, ¿no? Fijaros, en cualquier diario, en cualquier medio, yo diario periódicos porque es lo que más... El gran contraste muchas veces que hay entre la portada, el editorial, las informaciones de opinión y después el contenido informativo, ¿no?, que puede haber dentro del diario de temas sociales o de temas culturales que son de una grandísima calidad, pero que están no en la portada, no están en el inicio del diario, sino que las has de buscar por atrás, ¿no? Con lo cual esto ya te dice mucho que sí que es bueno el periodismo, que puede hacerse, pero que no se llega a hacer porque no interesa. Y ahora me despedirán de mi trabajo, claro. Aquí hay una pregunta. Sí, por favor, muy breve. ¿Hay alguna esperanza de supervivencia del pueblo palestino? Y segundo, ¿este conflicto se puede generalizar mayormente con la entrada de Irán? El pueblo palestino sobrevivirá, pero yo creo que no veremos un Estado palestino. No lo sé, pero creo que es dificilísimo que veamos un pueblo palestino con un Estado independiente. El pueblo palestino sobrevivirá sometido, como hasta ahora, al control de Israel. Su alternativa, como dicen los israelíes, es que se vayan a Jordania y que monten su Estado palestino en Jordania, donde ya la mayoría de la población es palestina. Pero Israel no veo que pueda aceptar en el futuro previsible el derecho al retorno de los palestinos que huyeron en el año 48, con lo cual esta pervivencia del pueblo palestino se hará en el exilio, en una diáspora que recuerda mucho a la de los judíos también, ¿no? Y Irán es la gran clave de todo. Yo creo que Netanyahu busca una confrontación con Irán, busca escalar el conflicto para hacer un conflicto regional, porque la guerra le protege. La guerra protege a Netanyahu porque está, primero, procesado por corrupción
con un proceso en marcha. Él debería de testificar el mes que viene en este juicio, que evidentemente se aplazará por la guerra, y también porque él es el máximo responsable del 7 de octubre. Como primer ministro, el fallo de seguridad que hubo el 7 de octubre es su responsabilidad, porque fue él quien retiró a las tropas que protegían el entorno de Gaza y dejó vulnerables a los kibbutz de este entorno de Gaza, y trasladó estas tropas a proteger a los colonos en Cisjordania, donde está evidentemente su interés político, porque depende de las alianzas con los ultranacionalistas, su supervivencia política. Y recordaros que los kibbutz que fueron atacados y masacrados el 7 de octubre, 1.200 muertos, son kibbutz en donde vivían personas que votaban laborista, que no votaban al Partido Conservador Likud de Netanyahu, que eran personas que habían trabajado muchísimo por la paz y la convivencia con los palestinos, que eran sus vecinos, que fueron víctimas también de la política mesiánica del gobierno de Israel. Hay un par de... cerramos ya entonces. Bueno, pues lo siento. Muchas gracias y os esperamos esta tarde en la inauguración en La Androna. Muchas gracias.